3 de Filipenses, versículos del 1 al 3. Iniciamos este capítulo con el primer versículo en el cual el apóstol dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Por qué el apóstol Pablo dice gozaos en el Señor? Porque ha venido hablando acerca de la obra que Dios ha hecho en su consiervo Epafrodito. Para los que vinieron en el estudio anterior se recuerdan, ¿verdad? Epafrodito era el pastor de dicha iglesia, el cual pasó por una prueba muy grande. Dice que estuvo próximo a la muerte. Si usted lo quiere recordar, en el versículo 30 dice así: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. A pesar de su enfermedad, a pesar de haber pasado su prueba, Epafrodito, como tenía el mismo sentir del apóstol Pablo, siempre se puso a su disposición. Y dice que a causa de que era un testimonio de que Dios había obrado en él, el apóstol decide enviarlo a la iglesia para que la iglesia tuviese ese regocijo de nuevamente ver a quien un tiempo fue su pastor, ¿verdad? Yo creo que nosotros nos gozamos cuando vemos una obra de Dios en alguno que estaba enfermo y que Dios lo levanta. Es una bendición volver a ver esa persona. El apóstol dice, estuvo próximo a la muerte. Y nos enseñaba que a pesar de eso, hermanos, nosotros debemos de saber en quién hemos creído. Pablo pudiese haber orado para que Epafrodito se sanara temprano, pero Dios sabía qué propósito tenía para con Epafrodito. Mas sin embargo, Dios le levantó. Ahora ya en el capítulo 3, el apóstol va a hablar de un tema específico, y es el tener cuidado con escuchar a los que se consideran falsos maestros, lo que en el libro de Isaías se le conocía también como falsos profetas. ¿Existieron en el tiempo antiguo los falsos profetas? Sí. En tiempos muy antiquísimos, usted conoce el caso de Elías. El caso de Elías, él vivió en medio de un pueblo que era dirigido por profetas paganos. Y Isaías habla más adelante acerca de que existían estos profetas, porque cuando aún Dios estaba hablando por medio de Moisés, en el libro de Deuteronomio hablaba también de que si alguien se levantase hablando en el nombre de Dios, cosa que Dios no dijo, la palabra de Dios decretaba que hasta era necesario que apedrearlo, ¿verdad? En el tiempo antiguo. Pero ya en el tiempo del Evangelio, el apóstol va a hablar que existen esos. ¿Quiénes? Los que quieren agregarle a la salvación obras humanas, lo cual no se puede. No se puede. ¿Por qué razón? Porque el ser humano de por sí es pecador. Y si es pecador, solo lo puede salvar alguien. ¿Quién? La gracia de Jesucristo. Esto no estamos diciendo, hermano, entonces como no hay obra que me pueda salvar, voy a ir haciendo más obras malas. No, porque usted y yo somos una nueva criatura. Y la nueva criatura actúa según el Espíritu Santo, según Dios le dirige. Mas sin embargo, para salvarse, esas obras que son la evidencia de que usted y yo somos salvos, pero no significa que por ellas nos vamos a salvar. Son necesarios darlas, sí, porque somos cristianos. Pero ¿qué sucedía? Sucedía que también a los filipenses el apóstol decide advertirles a tener cuidado con escuchar a los falsos maestros. Y a usted también en esta tarde Dios le exhorta: cuidado con decirle amén a aquello que no es de Dios. Porque existe. Si existió en los tiempos del apóstol Pablo, si existió en los tiempos de Isaías, en los tiempos de Elías, ¿por qué entonces no van a existir en este tiempo? Si existe la gente que está desviada, existe la gente que no habla conforme a la palabra de Dios, que cree lo que le ha dicho otra gente, pero no tiene sustento bíblico, no tiene sustento con una sana doctrina del cristianismo, y mucha gente lo anda predicando y lo anda creyendo. ¿Sabe cómo llama el apóstol Pablo a estas personas? Aparentemente es una ofensa, pero los trata de dos términos que utiliza: es perros, malos obreros, y también hay un tercero que dice mutiladores del pueblo. ¿Por qué razón? Porque solo van buscando herir al pueblo de Dios. ¿Y cómo lo hieren? Poniendo cosas humanas a la salvación. Y eso sucede hasta el día de hoy, lastimosamente. Lea conmigo el versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Usted en el Señor debe de gozarse.
pruebas debe de gozarse, porque de eso viene hablando, ¿verdad? En las dificultades hay que sentir el gozo de Dios, porque tenemos un consolador que es el Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Por qué recalca que para él no es molestia el escribir las mismas cosas? Porque ya lo exhortó en Romanos, en Corintios, en Gálatas y ahora a los filipenses. ¿Qué les está hablando? Acerca del cuidado que deben de tener. En la mayoría de las cartas, el apóstol Pablo advierte el cuidado de oír las falsas doctrinas, de poner atención a los falsos maestros. Y por eso él recalca en su carta, dice: miren, hermanos, no me es molesto. A mí no me molesta estarles recordando estas cosas. Lejos de esto, como sé que no es molestia, mejor lo hago con un solo fin. ¿Cuál fin? El que usted tenga seguridad de lo que ha creído. Por eso el apóstol repite esta parte de los falsos maestros. Y dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. ¿Y para vosotros qué es? Es seguro. Muchas veces quizás usted dentro de la iglesia va a encontrar mensajes que aparentemente los ha escuchado en otra parte, o que quizás se parece a alguna predicación que escuchó anteriormente. ¿Por qué será? Porque Dios tiene un propósito. ¿Y cuál es, hermano? Que usted tenga seguridad de su fe, que usted tenga seguridad de su salvación, que usted tenga seguridad de qué es lo que ha creído. Hermano, ¿y por qué en su iglesia acostumbran a estudiar la Biblia? Porque para nosotros es más segura la Biblia que cualquier otro tipo de estudio. Eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Entonces dice en el versículo 1, ¿verdad? Y para vosotros es seguro. El propósito con el cual el apóstol Pablo recalcaba esto, ¿cuál era? La seguridad del Evangelio. Usted quiere crecer espiritualmente, tener una sana doctrina, afirmarse en el Evangelio, escuche palabra de Dios y créala conforme a como está escrito. Pero si usted quiere divagar, hermano, vaya aquí, vaya allá, sí, de vez en cuando venga, de vez en cuando oiga otra cosa, entonces usted nunca se va a afirmar. Y a cualquier cosa le va a decir amén. Más en la iglesia es necesario exhortar. ¿Con qué fin? Con el fin de que la iglesia tenga seguridad de su fe. Ahora el versículo 2 dice: guardaos de los perros. Cuando la palabra de Dios utiliza esta expresión, suena como ofensiva. Lo que sucede es que el apóstol Pablo, el término perros establecido allí, se supone que las ovejas, los pastores, tenemos que ser quienes cuidamos del rebaño. Y quienes, en vez de aprovecharnos de las ovejas, vamos a estar al cuidado de ellos. Hay una ilustración clara. Los pastores tenían cierto tipo había un perro que se llamaba perro ovejero. Y este era aquel que estaba al cuidado del rebaño junto con el pastor. Y sucedía, hermano, que cuando alguien se acercaba, ya sea el lobo, para eso estaba el perro ovejero, para estar pendiente, ¿verdad? Pero ¿quién era el que venía a dañar las ovejas? Era otro tipo de perro. Los lobos son un tipo de perro, pues ustedes creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen esos lobos, hermano, con las ovejas? ¿Qué buscan? Buscan morder. Buscan, hermano, destruir una oveja. Hasta el comérsela, hermano. Un lobo no va a llegar, hermano, a una oveja con el fin de decirle qué bonita sos. El lobo va a llegar con un solo fin: querérsela llevar. ¿Para qué? Para comérsela. Como Pablo veía la iglesia, como Jesús también nos ha enseñado que la iglesia es como un rebaño de ovejas. En ese término el apóstol Pablo dice: tengan cuidado, ovejas, porque hay que perros que quieren ¿qué? Destruirlos. ¿Y quiénes eran esos perros? Ya hablando en la realidad, los que enseñaban otras cosas, otras doctrinas que no estaban conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar,
por lógica no estaban sustentadas en la palabra de Dios. Todos aquellos que enseñan cosas que no están en la Biblia para la salvación, para cierto tipo de fe, hermano, esas cosas no son correctas. Y la Biblia les tiene un calificativo bien duro a quienes las enseñan. El primer calificativo que les dice es perro, ¿verdad? Ya explicamos por qué. El segundo calificativo es que les decía, guardaos de los malos obreros. Ese es otro calificativo. ¿Por qué malos obreros? Eran obreros, pero no obraban conforme a su bien, sino que hacían con el rebaño, hermano, lo que bien. Más adelante él va a volver a tratar este tema y va a ver por qué, cuál era la razón y el fin de por qué estas personas actúan con la doctrina de su mente y de su corazón. Porque no tienen un deseo de que Dios sea glorificado en el rebaño, sino que tienen un deseo propio e imponen sus pensamientos, sus raciocinios, las culturas tradicionales y hasta tradiciones humanas. Hay un fin detrás de todo eso. Ahora, cuando él dice malos obreros, es que sí, parecen ser que están en la obra del Señor, que tienen una obra y los trata como obreros, pero hay un calificativo antes de obreros. ¿Cuál era? Malos. ¿Por qué malos? Porque no hacían lo correcto. Se recuerda, hermano, que Jesús habló acerca de aquel siervo malo que dice que Dios, su patrón lo dejó a cargo de una hacienda. Este se fue y dice que aquel siervo malo, al ver que su señor no regresaba, ¿qué hizo? Maltrató a su prójimo, hizo y deshizo. Y dice que cuando el Señor regresó y lo encontrase haciendo así, ¿cómo le iba a llamar el Señor Jesús? Siervo malo, así dice, ¿verdad? De eso mismo estaba hablando el apóstol. Usted puede caer, usted y yo podemos caer en ser siervos malos. ¿Cómo es eso, iglesia? Si nos desviamos de la doctrina de Dios, ¿a dónde cree que vamos a terminar? Si no adoramos a Dios, como la Biblia nos enseña, como el orden que la Biblia establece, vamos a ir agregando costumbres, vamos a ir agregando cosas humanas, vamos a ir agregando cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios y que vamos a decir que son necesarias e importantes. No, hermano, si usted no hace tal cosa, si usted no brinca, no es de Dios. Si usted se duerme, no es de Dios. Si usted tal cosa, estamos agregándole a lo que Dios ha establecido. La salvación es por gracia de Dios, es por creer en Jesucristo. Todos somos pecadores y Jesús murió por todos. ¿Estamos de acuerdo en eso? El que cree en Él, dice la palabra, será salvo. Entonces, a esto le llamaba el apóstol Pablo como malos obreros también. El tercer calificativo, que también es un poco, no un poco, ¿verdad?, sino lastimosamente duro y fuerte, como les dice, guardaos de los malos obreros. Y el último, ¿cuál es? De los mutiladores. ¿Quiénes son los mutiladores? Los que cortan. ¿Qué quiere decir, hermano? Los que dividen. Todo aquel que va buscando dividir el cuerpo de Cristo es un mal obrero y es un mutilador. No, hermano, allí en esa iglesia no vayan, porque allí, hermano, tal y tal cosa. Cuidadito, porque puedo yo estar cayendo en ser un mutilador. ¿Estoy en qué? ¿Dividiendo quién? El cuerpo de Cristo. A esas personas el apóstol Pablo los calificaba como mutiladores. Los tres calificativos que suenan ofensivos, las ovejas muchas veces no lo pueden discernir. Entonces el apóstol se encargaba mejor de abrirle los ojos y decirle: miren, existen malos obreros, existen mutiladores que actúan como perros, que van tras un solo fin, el beneficio propio, y que le agregan a la sana doctrina cosas. Mas sin embargo el apóstol, ¿de qué estaba hablando? Era de que todas estas personas creían a los que verdaderamente estaba juzgando el apóstol. Eran aquellos que se querían judaizar a la iglesia, imponerle, hermano, tradiciones que ya no valían, costumbres que no servían de nada. A ellos les dice: tengan cuidado. ¿Y sabe qué hacían ellos? Hablar en contra del apóstol Pablo. Venían y le decían: al apóstol Pablo no le crean,
él predica así porque lo tenían como un ignorante, lo tenían como un hereje y hasta como un fracasado. No, si él porque no puede cumplir la ley, entonces predica mejor que no cumplamos la ley. No era eso. Lo que pasa es que el apóstol Pablo había creído cómo es que él llegó a la salvación. Y él se va a poner como ejemplo, no para vanagloriarse, sino para dar a entender quién era él antes de Cristo. Era de los religiosos, era de los que hacía todo lo que la religión le decía, pero dice más adelante que todo eso él lo tomó por basura, que no servía de nada ante Dios. La religión no puede salvar al hombre. El hombre se salva si acepta a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. La religión es el conjunto de normas que utiliza, hermanos, cierto tipo de hombres para poder querer con ellos hacer que el hombre aparentemente se acerque a Dios. Y le dice, haga esto, vaya aquí. Esas son normas humanas. ¿Cómo le llamaría el apóstol Pablo a estas personas? Malos obreros, mutiladores. Ahora dice el versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Cuál es nuestra gloria? La gloria es Cristo. ¿Qué hay de nosotros para la salvación? Nada. ¿En qué voy a poner mi confianza? No, hermano, es que yo soy salvo porque soy buena persona. Nada de eso. Porque estaría yo dando a entender que estoy confiando en ¿qué? En la carne. Que soy salvo porque hago cosas en la carne. Entonces dice el apóstol Pablo, ya ustedes ya no necesitan nada, verdaderamente son la circuncisión. La palabra circuncisión a la cual se refiere el apóstol Pablo, recuérdense que la circuncisión era una señal de pacto, de comunión con Dios. Quiere decir, hermanos, que ya estaban ellos en el correcto pacto de Dios, porque en el nuevo pacto Cristo Jesús es nuestra circuncisión. Él cumplió toda la ley para favorecernos a nosotros los pecadores. ¿Por quién murió Él? Por los injustos. El justo por los injustos, dice la Biblia. A eso se refiere cuando dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos solamente en alguien. ¿En quién se gloria usted? En Cristo Jesús. Al final dice, no teniendo confianza en la carne. No confiemos en cosas terrenales. No son normas religiosas. Que si cumple aquello se va a salvar, que si hace esto no, que esas son mentiras, iglesia. Usted se salva porque Cristo murió por sus pecados. Y si usted ya creyó eso en su corazón, eso le ha motivado a usted a arrepentirse, usted ya es salvo. Pero si usted nunca se ha rendido a Cristo Jesús y está queriendo agradar a Dios con cosas terrenales, cosas carnales, normas religiosas, usted está confiando en la carne. ¿Por qué razón? Cristo entonces, ¿para qué lo dejamos? ¿Cuál es el propósito de que Dios haya dado a Jesucristo a morir en una cruz? ¿Cuál fue el gran propósito? ¿Salvar a quién? Al hombre perdido. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay camino, no hay verdad, ni tampoco hay vida. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, ¿y dónde queda el hombre, hermano? El hombre queda que toda su confianza la ponga en ese Señor Jesucristo. No son normas religiosas. Es nada más la fe, la rendición de nuestra vida en Cristo Jesús. Si usted se ha rendido a Cristo, si nosotros hemos entregado nuestra vida a Él, nuestra vida es nueva. Nuestros pensamientos son nuevos. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en nuestra carne, días vamos a estar aquí luchando, hermano, según nosotros en el Señor, pero como lo estamos haciendo en la carne, al ratito vamos a caer. Una persona que cae es porque no se ha tomado bien de nuestro Señor Jesucristo. No ha entendido que Cristo está las 24 horas del día ofreciendo perdón y vida eterna. ¿Quién es el que se aleja de nosotros? ¿Nosotros nos alejamos de Dios o Dios de nosotros? Nosotros. Él está siempre dispuesto. Entonces nuestra confianza en la salvación no es en nuestra carne, no es en normas religiosas, es
en Cristo Jesús. Y como los judaizantes lo primero que hablaban era del respeto y de volver, hermano, al rudimento de la ley, el apóstol va a decir: si en algo yo tuviese de qué gloriarme en la carne, yo tengo más que aquellos que dicen que no, dice el apóstol. No es que se vaya a jactar, solo va a ir a dar a entender qué era todo lo que él tenía, pero que ante Cristo no valía nada. Empieza en el versículo 3 y en el versículo 4, perdón, en donde él va a mencionar todos los aspectos religiosos que tenía el apóstol Pablo, pero que cuando vino a Cristo no sirvieron de nada. Empecemos con el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Vea todo lo que tenía el apóstol Pablo. Y son, si no me equivoco, 8 aspectos. El primero es, versículo 5, circuncidado al 8º día. ¿Eso qué era, hermano? Eso era un rito religioso. ¿Qué más? De linaje de Israel. O sea, era verdaderamente descendiente ¿de quién? De Abraham. De linaje de Israel. ¿Qué más dice? De la tribu de Benjamín. Él tenía hasta seguridad de dónde venía su descendencia. ¿De dónde venía el apóstol Pablo? De la tribu de Benjamín. ¿Sabe usted, hermano, que Benjamín, si no me equivoco, fue el segundo hijo de entre Jacobo y Raquel? Ustedes saben la historia de que Jacobo, para poder hacer su esposa a Raquel, sufrió mucho. Lo engañaron, le dieron a su hermana. Los únicos 2 hijos que tuvo de esa mujer, a la cual él amaba con todo su corazón, fueron 2. Uno se llamaba José y el otro se llamaba Benjamín. Los benjamitas, hermanos, eran como aquellos que consentidos de Jacob. Tanto que el primer rey de Israel fue de la tribu de Benjamín. Y se cree que debido a eso se le puso el nombre del apóstol Pablo. Por eso Pablo se llamaba Saulo, por el primero de los reyes, que era de los benjamitas. El primero de los reyes se llamaba Saúl, era de la tribu de Benjamín. Por eso que el nombre de Pablo, ¿cuál es? Antes de ser Pablo se llamaba Saulo. Hacía referencia a lo que la tradición judía indicaba, que se repetía muchas veces el nombre de sus papás, ¿verdad? Por eso se le puso Saulo. Se cree que por eso fue. Él está diciendo: tengo 3 cosas, hasta ahorita lleva 3. Religiosamente lo circuncidaron al 8º día. Hay mucha gente que cumple la religión tal como es, pero para salvarse no le sirve de nada. ¿Por qué dice eso, iglesia? ¿Cómo no se ha arrepentido? Si una persona no se ha arrepentido y no muestra la vida nueva en Cristo Jesús, de nada le sirve. Que haya pasado por todos los ritos desde que estaba pequeño. No, si a mí me bautizaron pequeño, dice la gente. Ustedes no son bautizados, porque a mí sí me llevaron allá al templo y me hicieron, me rociaron de agua. Aunque lo bauticen chiquitos, si no se arrepiente, Cristo Jesús no vive en su corazón. El apóstol Pablo dice, pues, esa tradición que tenían los judíos de llevar al niño a los 8 días, lo llevaban a donde el sacerdote tomaba el prepucio, hermano, de su carne y se lo cortaba, y eso significaba que era un hombre de pacto. ¿Por qué? Porque estaba la señal allí, era circuncidado. Él fue circuncidado al 8º día. Pero para salvarse, ya lo va a decir él más adelante, no le sirvió de nada. Continúe. Hemos visto 3, la circuncisión, ¿qué más? Que era israelita. Y no solamente eso, tenía definido de qué tribu era. ¿De cuál era? De la tribu de Benjamín. Continúe. Versículo 5. Hebreo de hebreos. ¿Qué más? En cuanto a la ley, tenía él un título, sí, era fariseo. ¿Sabe quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran como un partido político. Eran manipuladores. Eran aquellos a los cuales el Señor Jesús muchas veces señaló de religiosos. Que les gustaba, hermanos, las primeras sillas de la sinagoga, así lo dice, ¿verdad? Tanto que cuando caminaban daban unas campanitas, hermanos, para que cuando el pueblo los viera dijera: ¡ay, van los fariseos! Tenían esos famosos flecos que les decían. Pero sabe que en su corazón la Biblia dice que Jesús les dijo que eran sepulcros, ¿qué? ¿Qué hay dentro de un sepulcro, hermano? Un muerto. Así es la gente sin Cristo Jesús. Podemos andar con corbatas bien elegantes,
pero si en nuestro corazón no está el que vive, estamos muertos. Así dijo el apóstol Pablo, yo así estaba. Ese es un testimonio de lo que estaba diciendo el apóstol, que era antes sin Cristo. Todas esas cosas que él tenía, era fariseo, ya lo mismo, era una persona religiosa, tanto que estos hombres lo que buscaban era poder social. ¿Qué más dice el versículo 5? De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Otro aspecto, en cuanto al celo, perseguidor. ¿Qué quiere decir la palabra perseguidor? Como él no creía en el Evangelio, los que creían en el Evangelio eran sus enemigos. Cristo Jesús, ¿qué era para el apóstol Pablo antes de su conversión? ¿Era su enemigo? ¿Cómo así? El que no cree, dijo Jesús, el que no es conmigo, ¿qué le toca? Es contra mí. O estoy con Cristo o voy contra él. No, pero yo pertenezco a tal religión. O se ha arrepentido y ha recibido a Cristo Jesús, o está contra él. No, pero mire, yo hago esto, pero si no se ha arrepentido y no le ha entregado su vida al Señor Jesús, está contra él. El apóstol Pablo era bien religioso, tenía todas esas cosas. Cuando oía que la iglesia predicaba el Evangelio, él se hizo enemigo del Evangelio. Y para eso, ¿qué tenía que hacer? Perseguir a la iglesia. Cuando el apóstol Pablo se convirtió, era porque iba a un culto o iba a perseguir cristianos. A perseguir cristianos. Su testimonio es que él era más celoso que posiblemente aquellos que querían judaizar a la iglesia. Hay mucha gente, hermano, que estas cosas religiosas las valora más que la verdadera comunión con el Señor Jesucristo. Continúe conmigo, versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Si alguien quería señalar al apóstol Pablo de que no estaba cumpliendo la ley, dice que lo tenían como un hombre que irreprensible. Nadie le podía decir al apóstol Pablo, vos no estás cumpliendo la ley. Eso era antes de Cristo. No sé si estamos entendiendo. Era bien religioso. 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo religioso no vale nada, solo hay algo que vale. ¿Qué es lo que nos queda? Cristo Jesús. Esas cosas que son pérdida no suman para la salvación. Mire, hermano, el venir a Cristo es como cambiar todo aquello que nosotros valoramos, cambiarlo por una sola cosa. ¿Sabe qué es? No es cosa. Es el verdadero amor de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que dejar todo, hermano. No solamente la parte religiosa, no solamente, hermanos, las costumbres humanas, las tradiciones que no sirven para nada. No solo vamos a dejar eso, vamos a dejar el pecado, porque de eso es lo que el apóstol Pablo estaba hablando. Todas esas cosas a él no le habían ayudado en nada. Lejos de esto, él se consideraba que aunque era irreprensible ante la ley, se dio cuenta que ante Cristo Jesús solo valía una cosa. ¿El qué, hermanos? El vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, todo lo demás que tuvo que hacer el apóstol Pablo, darlo como pérdida. ¿Qué más dice el versículo 8? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Si hay algo que el apóstol estaba valorando, era el conocer a Jesús. No hay cosa más grande que el hombre pueda aprovechar su vida viniendo a los pies del Señor Jesucristo. Si tiene dinero, si no tiene, si tiene casas, tiene carros, tiene 1000 mujeres, es basura a todo eso. Si tiene religión, si tiene más que a saber quién, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. La Biblia lo dice, no lo digo yo. El hombre de este tiempo necesita a Cristo Jesús. El hombre de este tiempo, yo voy a la iglesia. No necesitamos solamente venir a una congregación, necesitamos tener una comunión con nuestro Señor Jesucristo, pero eso solo se puede tener si botamos todas las cosas que no nos sirven para nada. La vanidad, el pecado, la religiosidad, el dinero, las cosas materiales no sirven de nada si no tenemos a Cristo. La Biblia lo dice, no lo digo yo. El mismo apóstol Pablo dice que lo demás lo tenía como ¿qué? Como pérdida.
Hay gente que no viene al evangelio. No, ¿qué va a decir mi mamá si ella está acostumbrada a que yo la acompañe allá a la misma norma religiosa que no sirve para nada y me va a criticar? Deje eso porque eso es basura. Así lo dice la Biblia. Y aunque suene pesado, no lo digo yo. Vuelvo a leer conmigo en el versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar. Aleluya. Estas cosas aquí se quedan, hermano. Las cosas religiosas. Ay, ese iba a la iglesia, pero si no se convirtió ni dejó el pecado, hermano, todavía tenía basura. No, pero es que eso nadie lo puede cumplir. Si nadie puede cumplir la ley, por eso es necesario venir a Cristo Jesús. Dejemos, ay, es que así me veo bonito. ¿Cuál bonito? Te estás alabando a ti mismo, estás siguiendo tu conocimiento. No has estimado por basura la vanidad, no has estimado por basura las cosas que no sirven para nada, le estás dando un valor. El único que tiene valor es Cristo Jesús. Para el apóstol Pablo, así es. Para él decir estas cosas era porque lo demás era, hermano, el ser fariseo, el tener nombre, porque el ser hijo de un israelita era un orgullo, ¿va? Pero todo eso el apóstol Pablo, ¿qué lo hizo, hermano? A un lado. Lo tomó como por basura. Solo importaba en él algo. ¿El qué? El tener comunión con el Eterno. El saber que él era salvo por la gracia de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así debe de ser la iglesia. Ya dejemos de estar jugando de que venimos a la iglesia. No, seamos verdaderamente creyentes. Porque hasta en las iglesias cristianas hay un montón de religiosidad. Si no tenemos una conversión como la Biblia lo demanda, todavía estamos viviendo en la basura. Sí, hermano. Si usted le está queriendo, ay, para agradar a Dios, hoy solo voy a ir a la iglesia y mañana sigo lo mismo, estoy en la basura. No, hermano, pero es que poquito, ¿verdad? Suave, hermano, tranquilito, ya va a llegar el tiempo. Ellos están bichos, ay, déjenlos que vivan su vida. ¿Para qué si su vida es basura? La vida sin Cristo es basura. La gente piensa, ay, miren yo como ando, basura, Uy, qué bravo está el pastor. ¡Qué basura, hermano! La vanidad de este mundo es basura. El dinero es basura. Por eso matan a diario, dice. Y la gente es orgullosa. ¿De qué, hermano? De nada. Si cuando se mueran, ¿a dónde terminan? Donde todos vamos a terminar. Solo hay algo que le puede dar vida a esa tierra. Solo hay algo, hermano, que puede resucitar este cuerpo material. ¿Qué es? El Señor Jesucristo. El dinero no resucitará a ninguno de los ricos. Pero el que tiene a Cristo tiene una riqueza espiritual, porque tiene una promesa que cuando Cristo venga será resucitado. Así es que afirmémonos, iglesia. Eso es lo que el apóstol está enseñando. Es lo que tengo que enseñar. Hermano, usted por eso no se le llena a la iglesia. ¿Qué no nos interesa que se llene la iglesia? Lo que nos interesa es que la gente se salve como la palabra de Dios dice. Yo no salvo a nadie, yo necesito ser salvo, dijo el apóstol. Y también yo. Y para eso necesito, hermano, morir a mí mismo. Negarse a sí mismo, dice la palabra de Dios. Vea lo que enseña, versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. No hay nada que me justifique. Señor, yo te ayudaba, yo era tal cosa, sí, pero no amabas a tu hermano. Señor, yo era de los primeros que estaba en la iglesia barriendo. Yo ahí estaba todos los domingos, ahí estaba así, pero nunca te convertiste, nunca tuviste las demás cosas por basura. Valoraste más la vanidad, la religiosidad que a Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir el apóstol. Él valoraba esas cosas. Cuando vino a Cristo se dio cuenta que solo había algo que tenía valor. ¿Y qué era lo único que tenía valor para el apóstol Pablo? El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que muchos creen aburrido, estar ahí en la iglesia aprendiendo, alabando al nombre del Señor. No, hombre, eso es muy aburrido. Mejor tenemos la gran vida. Si vida solo hay uno, comamos, bebamos, que mañana moriremos, dijeron. ¿Qué está consumiendo esta gente? Cuando tienen una mano salvadora no la quieren aprovechar. ¿Y qué es lo que les pesa? Que tienen la mano todavía ocupada en qué? En la basura.
Amén, iglesia. Continúe conmigo, versículo 9, hemos terminado. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Usted y yo somos justos no por nuestra propia justicia. Somos unos grandes sinvergüenzas. Todos, el pastor, la congregación, los sacerdotes, los obispos y hasta el Papa necesita la sangre de Cristo. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay santidad. Sin Cristo no hay cielo. Sin Cristo estamos completamente abandonados ¿en qué? En el pecado. ¿Y cómo estaríamos? Sucios. Pero Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así es que, amada iglesia, no estemos pensando, yo quizás me voy a retirar unos días, voy a ir al mundo, se va a ir a ensuciar. Yo voy a probar esa tradición, yo voy a tal cosa. Deje eso, no le sirve de nada, es vanidad. Para ser hallado justo necesita arrepentirse. No, necesito estar ahí en tal cosa, haciendo tal tradición. Esas tradiciones no cambian, esas tradiciones no salvan, esas tradiciones son inventos humanos muchas veces. De eso estaba hablando el apóstol. 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Cuál era el fin del apóstol Pablo? Querer llegar a ese día. ¿Cuántos queremos ser resucitados con Cristo Jesús, hermano? Si queremos ser resucitados con Cristo Jesús, vivamos la vida cristiana que la Biblia manda. No andemos ahí con cosas religiosas. Ay, es que para salvarse hay que para adorar a Dios tal y tal cosa. Mentira. Usted necesita tener una verdadera comunión con Cristo al igual que yo. Si canto bonito, canto feo, esas cosas no le interesan al Señor. Al Señor lo que le interesa es que mi corazón esté convertido, que mi corazón esté lleno de amor, que mi corazón esté lleno de Él. Para que mi corazón esté convertido, para que mi corazón tenga paz, para que mi corazón tenga amor, hermano, solo necesito al que tiene esas cosas. Y el único que las tiene es Cristo Jesús. Si no tenemos eso, usted puede ver a la gente que todos los días pasa en una iglesia, en una congregación, pero si no tiene a Cristo Jesús y todavía tiene normas religiosas que valora más que la sangre de Cristo, esta gente tiene basura todavía. Así es que, hermano, si le pusiésemos un nombre al mensaje del estudio, ¿sabe cuál sería? Botemos la basura. ¿Y qué es la basura? Ya lo vimos. Todo lo que mi carne quiere, todo lo que me hace daño. Y todo lo que me hace daño, solo hay algo que lo puede sanar: la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Debo de vivir para Él, debo de entregarle mi vida a Él, debo dejar que Él viva en mí, y yo soy salvo por su pura gracia, por su misericordia. Nada es por el hombre. ¿Hemos entendido algo esta noche? Así es que, amados hermanos, tratemos de dejar las cosas, no le demos valor a las cosas que Dios no le da valor. Valoremos el conocer a nuestro Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. ¿Hemos aprendido algo esta noche?